Buenas noches a todos mis hermanos. Una vez más aquí, esperando la inspiración del Padre para compartir con todos ustedes acerca de Roque Rojas y Damiana Oviedo. Vamos a hacer una plegaria espiritual, como lo hacemos siempre, elevando nuestro pensamiento al Padre, olvidando todo lo material en este instante, porque recordemos que somos espíritus encarnados en este momento, pero en ocasiones cuando llega el momento de partir a nuestro hogar espiritual, somos solamente espíritus. Así que en este instante somos espíritus elevados al Padre para pedir por toda nuestra hermana humanidad, porque cesen las guerras, porque no cunda el hambre en el plano terrenal, porque haya suficiente fe y compromiso en el conocimiento de la doctrina. Vamos a guardar un minuto de silencio en elevación y empezamos con el tema. Cierro mi micrófono. Hago la invitación en este instante a mi hermano Elías para que prepare esta reunión y los entendimientos del mundo espiritual en busca de luz. Así como todo aquel espiritualista que quiere adquirir el conocimiento verdadero a través de la doctrina del libro de la vida verdadera. Llamo también a María, a los profetas, a los precursores, al mundo espiritual de luz que nos acompaña, porque todos ellos están pendientes de nuestros actos. En este instante en que se cumplen todas las profecías anunciadas en el primero y en el segundo tiempo. Y aquí estamos, tus siervos, Padre mío, para compartir tu palabra y tu enseñanza. Hermanos, el tema de Roque Rojas y Damiana Oviedo ha sido con el propósito de dejar claros a través de la palabra del Padre estos dos personajes muy importantes. Debemos comprender que ni nosotros ni ellos estamos encaminados en una misión imposible, que el propósito del Padre es la salvación de la humanidad y a veces toma a pequeños espíritus para llevarlos por el camino, engrandecerlos espiritualmente y señalarles una misión. Es el caso de Roque y Damiana Oviedo. Y quiero hacer una pequeña síntesis. Este pequeño tema lo titulé Roque Rojas y Damiana Oviedo, abriendo un camino de luz entre todas las tinieblas del tercer tiempo. Y este es la síntesis en breves palabras. Primero, Roque Rojas fue un enviado del Señor para este tiempo. Es decir, había sido un espíritu debidamente preparado en espíritu y en materia para venir a cumplir específicamente esta misión de recibir el mensaje espiritual de Elías y convocar
a los primeros creyentes en torno a la doctrina. Y nos dice el párrafo 345, párrafo 64. Roque Rojas fue el primer marcado de espíritu a espíritu. Hermanos, ustedes recordarán que cuando el Padre nos habla de los 144,000, hace referencia a que eran los marcados en materia y en espíritu. Hay un párrafo en Vida Verdadera que nos dice que a partir de la apertura del sexto sello, esos 144,000 que estaban en espíritu, seguramente algunos, no todos, empezaron a encarnar en el plano terrenal para formar parte de estos ejércitos de luz que estuvieron circundando al Maestro en aquel momento. Así que Roque Rojas fue marcado de espíritu a espíritu. ¿Y qué es la marca? En el plano material la entendemos como la unción en aceite de oliva, como un reconocimiento de la misión que a cada quien le corresponde. Esto ustedes también recordarán que se llevó a cabo durante mucho tiempo para distinguir a los sacerdotes levitas, al Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y a los reyes de Israel. Se esperaba que Jesús fuera ungido rey, pero su unción no fue material, era espiritual. Él es el divino Verbo y el Hijo de Dios encarnado en el plano terrenal, con la misión de llevar este conocimiento, esta palabra, esta sabiduría a toda la humanidad, en principio con sus apóstoles y después ellos en ese cumplimiento de la misión. Y continuamos diciendo que Roque Rojas era un espíritu predestinado para cumplir la misión de siendo guía e inspirado por el mismo Padre, oyendo de espíritu a espíritu la voz del profeta Elías, porque él, Roque Rojas, tenía la preparación y la elevación suficiente para que en meditación y en oración profunda pudiera acercarse a las puertas del solio del Padre. Indiscutiblemente Roque Rojas era un espíritu iluminado antes de encarnar y cumplió con esa iluminación, esa inspiración que recibió del Padre, de María, de los profetas, de todo el mundo espiritual de luz. Y nos dice la enseñanza: allí en el seno de sus primeras reuniones se hizo presente Elías, manifestándose a través del entendimiento de Roque Rojas, diciendo: yo soy Elías, el de la transfiguración del monte Tabor. Esto lo habíamos comentado en la primera parte el domingo. Elías, el gran espíritu que está a la diestra del Padre y que viene a preparar todos los caminos, no solamente del Padre, sino también de todos aquellos espiritualistas que estén dentro de la misión para difundir la divina doctrina del Padre. Elías inspiró por la voz del profeta y ungió a 7 de aquellos creyentes a quienes les dio la representación de los 7 sellos. Quiero comentarles algo muy interesante, porque en ese momento los creyentes y los congregantes, estamos hablando del año 1866, cuando a través de Roque Rojas nos son entregados los 22 preceptos. Estos creyentes y congregantes en torno a Roque Rojas no estaban totalmente claros y ciertos entendiendo esa manifestación. Algunos se confundieron, como van a ver después. Se ungió en aquel momento ya materialmente, se tenía el hábito de ungir o marcar con aceite de oliva puro, y estos 7 escogidos por Roque Rojas fueron los representantes de los sellos. Entre aquellos en recibir cargos,
se levantó una mujer, una doncella. Y decimos doncella porque fue mujer, dice la doctrina, pura, sin mancha, con la espiritualidad y entrega necesaria para que se consumase el prodigio de la comunicación del divino verbo, a través del entendimiento de Damiana Oviedo. ¿Por qué hablamos de cargos? Porque son misiones muy específicas. En el caso de Damiana, ser la primera que iba a recibir la inspiración divina por su espiritualidad, por su entrega. Y por esa espiritualidad y por esa entrega se realiza el prodigio. No basta que el rayo divino descienda a Damiana, sino que la preparación es en ese momento la adecuada para poder comunicar dignamente, limpiamente la palabra del verbo. Con la cátedra del Divino Maestro el 11 de mayo de 1884, a través de Damiana Oviedo Suárez, se abre a la humanidad el arcano divino. ¿Y qué es el arcano divino, hermanos? La sabiduría del Padre, revelaciones profundas que nos hacen ahora comprender toda la historia de la humanidad, todo lo que antes se había ignorado. En este tiempo es la era de la luz, porque el Padre nos hace mirar a través de sus enseñanzas el plan divino que consiste en que el Hijo ha sido depositado en este planeta Tierra con el propósito de acrisolarse en un mundo de pruebas y elevarse a través de sus obras hasta alcanzar la perfección. Y nosotros sabemos que en una vida no lo podemos hacer, que es necesario prepararnos ahora para la siguiente vida e ir escalando peldaño tras peldaño hasta elevarnos al lugar al que el Padre quiere que estemos. Hacemos el breve comentario para los nuevos, que el regreso de Cristo tiene un propósito bien claro que quedó anunciado desde el segundo tiempo. Jesús, nuestro divino Maestro, entregó sus enseñanzas de manera sencilla a través de parábolas, a través de pequeños ejemplos que les comentaba y les aclaraba a los discípulos. Los discípulos, cuando tenían ciertas dudas, entre ellos se preguntaban y después le preguntaban al maestro. Pero como todo no podía ser aclarado en ese momento, el Padre previó una segunda venida y fue previamente anunciada por él. Y en Mateo 24 el Padre nos habla de que Jesús, el divino verbo, al salir del gran templo de Jerusalén, el templo que había sido edificado con grandes dimensiones de acuerdo a la voluntad divina, iba a ser destruido porque la humanidad no podía contemplar tanta majestuosidad del verbo y se había profanado ese recinto. Entonces Mateo 24 nos dice que saliendo Jesús del templo de Jerusalén, recibe el comentario de Pedro, Santiago y Juan, que le dicen: Maestro, mira estos grandes edificios. Y el divino Maestro les dice: en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se cumplió cabalmente. En el año 70 después de Cristo, el ejército romano de 600,000 hombres derribaron los muros de Jerusalén y le prendieron fuego al Santo Sanctorum y derribaron todas las puertas y robaron todos los utensilios sacramentales en el recinto de Jerusalén. Bien,
Vamos a hablar ahora sobre Damiana Oviedo Suárez, primera portavoz del Verbo Divino. Y nos dice la enseñanza 1, párrafo 10. En el segundo tiempo encontré regazo de mujer, regazo materno, y en este tiempo también descansé en el corazón limpio y puro de Damiana Oviedo. Ustedes recordarán, hermanos míos, que nuestra Santísima Madre María vino a encarnar para cumplir cabalmente la misión de recibir en su vientre a ese ser purísimo que es el mismo Dios. Siendo María el mismo Dios, la ternura divina vino a albergar y a dar cumplimiento a las profecías que se habían anunciado de que iba a venir a la tierra el Salvador, el Mesías prometido. En este tiempo fue una mujer, Damiana Oviedo, cual regazo materno para que descansara el corazón limpio de Jesús, nuestro divino Maestro, pero venido en espíritu, porque es el tiempo de la espiritualidad, donde el espíritu de consolación viene a hacer una descripción detallada de todo lo sucedido en los tiempos pasados. Bien, dice la enseñanza, su regazo de doncella fue maternal para el pueblo de Israel, y por su conducto preparé a los guías y portavoces y a los labriegos. ¿Qué nos dice este párrafo? Que el regazo de Damiana Oviedo hizo posible el nacimiento del pueblo espiritualista trinitario mariano. En las profecías, en la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, él pudo mirar a una mujer que iba a estar a punto de parir, y esa inocencia que iba a nacer y que estaba siendo amenazada de ser devorado por un dragón, era el pueblo espiritualista trinitario mariano, que finalmente vino a la tierra, se congregó a través de los llamados de Roque Rojas, y se dio la enseñanza durante tantos años que fueran suficientes para que no quedara ninguna duda de la misión de los labriegos. Roque Rojas preparó a Damiana, y Damiana preparó a los guías y portavoces y los labriegos, es decir, la que fue la base fundamental del espiritualismo trinitario mariano también fue Damiana Oviedo. Perteneciente al sexto sello, somos nosotros los que estudiamos el libro de la vida verdadera, los que espiritualmente estamos en lo correcto. Y nos dice la enseñanza, la dejé llegar a los umbrales de la ancianidad y le dije, vos que os habéis levantado como fuente de amor y habéis dejado encendida una antorcha de fe, descansad. Hermanos, esa antorcha de fe es la entrega, la definitiva verdad del corazón de Damiana entregado a la obra del Padre. Con sus actos de verdad, porque hubo muchas tribulaciones en su espíritu, y ya lo veremos después, lo vamos a comentar. Ella jamás se apartó de los mandatos de Roque Rojas, que estaba siendo inspirado por Elías. Y continuamos. Ella me pidió venir en espíritu a trabajar, porque fue celosa de mi ley y no permitió que ella fuera mansa, es decir, era cumplida cabalmente por el espíritu de Damiana la ley, porque tenía mucha elevación. Una misión más le entregué en ese instante diciéndole, Damianita, no es mi voluntad que las aguas turbias
se mezclen con las aguas cristalinas, sea la diestra de los guías, para que la antorcha de fe sea mayor cada día en ellos, que siguiera alentando a los guías, a los labriegos, porque los senderos que después iban a tener que transitar eran muy difíciles, como ya lo veremos. Y nos dice la enseñanza: regocíjate desde el lugar donde te encuentres, recréate con este pueblo. Aquí el Padre nos está diciendo que a Damiana le concede la oportunidad de gozar del trabajo que había hecho con el pueblo espiritualista, habiendo formado y recreado con la palabra divina a este pueblo. Ese pueblo estaba lleno de fe. Estaban escuchando muchos de los 144,000 para formarse en materia y en espíritu. Y nos dice la enseñanza por el propio Padre: mira a las multitudes que te aman y me han reconocido, van pisando la huella que tú les dejaste. Mira que la antorcha aún se encuentra encendida. Y el Maestro ha dicho: el que siembra amor, recoge amor. El que siembra luz, recoge luz. Y Damiana había sembrado luz y amor en los corazones de los oyentes, y el divino Verbo fue finalmente reconocido hasta por los incrédulos. Y nos dice la enseñanza: tú has luchado preparando el entendimiento de los portavoces y limpiando los caminos de mis escogidos. He ahí tu simiente. Imaginemos la dicha, el goce, la alegría de Damián Oviedo en espíritu, mirando el fruto de su trabajo. Es exactamente eso lo que nosotros tenemos que aspirar: hacer un trabajo limpio, un trabajo digno del Padre a quienes estamos representando. Y nos dice el Maestro: en verdad os digo, es Damiana la casta doncella que en representación de María ha venido en el tercer tiempo a entregaros ternura y gracia. Comento esto porque es muy importante. En algunos grupos han dicho, y eso lo voy a comentar para aclarar, que Damiana Oviedo había practicado el espiritismo. Y en ese momento en que se estaba diciendo esto, tuve que interrumpir para decir que no era verdad. Y el Maestro nos dice en su enseñanza que fue casta doncella, que fue limpia y pura. Entonces, tenemos que defender la verdad a través de vida verdadera y no hacer caso a los que dicen cosas equivocadas por falta de estudio. Y dice la enseñanza: bienaventuradas las doncellas que caminen por esta huella, porque en ellas derramaré mi gracia. Esa gracia que consiste en tener todos los dones desarrollados como los tuvo Damiana Oviedo. Y dice la enseñanza 356, párrafo 112: por medio de Damiana os fue revelada la finalidad de mi venida, los dones que cada discípulo llevaba consigo y también la fecha en que mi comunicación llegaría a su término. Esto ya lo mencionamos el domingo acerca de la terminación de la palabra del Padre, que fue anunciada desde el inicio de la manifestación del Verbo Divino. Estaba fijada la fecha de 1950 como la terminación de esta etapa de preparación a través del entendimiento humano, para que después floreciera en esta época, en este tiempo, la comunicación de espíritu a espíritu con nuestro Padre. A través de esa comunicación recibimos los mensajes, la inspiración, y se desarrollan los dones, porque estamos dentro de la obediencia que el Padre nos pide. Y dice la enseñanza: de aquellos labios brotó la palabra que mi espíritu
trajo en este tiempo, expresándolo por medio de sencillas lecciones, pequeñas parábolas. Para los primeros párvulos también brotó la palabra espiritual de María, con un mensaje de infinita ternura y consuelo inefable para todo corazón atribulado. Habíamos dicho también el domingo que María se hizo presente en este tiempo, primero en la revelación de Juan y después manifestándose en esa etapa de 1884 hasta 1950, dando su palabra, su consuelo y su ternura al pueblo que se congregaba. Y nos dice la enseñanza: en Roque y en Damiana todo fue solo un principio, una promesa. El paso de los años, los portavoces que le sucedieron fueron penetrando más y más el secreto de la visión del portavoz, permitiendo que mi palabra se ampliara, que mi obra se definiera y que los misterios se aclarasen. Y no solamente por la palabra del Padre, también por el mundo espiritual de luz, por el mismo Elías el profeta y por María, nuestra Santísima Madre, que también se manifestaba a dar consuelo y ternura, como lo hemos dicho. Vamos a hablar de algo bien importante que todos debemos conocer. Y este subtema le titulé Predicación de Elías en el desierto de los corazones. Ustedes recordarán que en el segundo tiempo Elías vino como Juan Bautista, y cuando le preguntaban si él era el Mesías, él contestaba: en verdad os digo que yo no soy el Mesías, yo solamente soy la voz que clama en el desierto. Y nos dice la enseñanza 129:10. Elías, en este tiempo, hablando por los labios de un varón inspirado, justo, que se llamó Rojas, predicó en el desierto y muy pocos escucharon su voz. Hago la recordación de que este concepto de justo, que es un hombre limpio, un hombre santo, exactamente de la simiente de Abraham, Isaac y de Jacob, igual que todos los enviados. No fue un hombre común, fue un iluminado, así como lo fue también Damiana Oviedo. Y este párrafo 10 de la enseñanza 129 nos dice claramente que fue un justo, lo que habíamos dicho que en hebreo se conoce como santo. Algunas veces a Elías lo interpretaron los sacerdotes de Baal, preguntándoles quién lo había enviado. Y él decía que su misión no venía de ningún hombre de la tierra. Lo mismo ocurrió en el segundo tiempo, cuando Juan el Bautista fue interpelado por los escribas y fariseos, diciéndole: tu voz es de autoridad, pero ¿quién te da esa autoridad? Y decía: mi autoridad no proviene del hombre, proviene de los cielos. Así es. Todos estos enviados, siendo justos, tienen la autoridad que el Padre les da. No son ungidos en la tierra. Vamos a la enseñanza 345, párrafo 58, que nos habla del mismo tema de que predicó en el desierto de los corazones que le escuchaban. Y nos dice este párrafo: fue burlado y mofado por su mismo pueblo, como lo fue Moisés en el desierto. Fue perseguido como Elías el profeta, y tuvo que buscar las cumbres de los montes para desde allí velar y orar por su pueblo. No solamente nosotros tenemos que hacer esta labor de orar, lo han hecho los justos a través de la historia. Es la única forma que
poder pedir al Padre que interceda por los que estamos viendo. Por eso la oración es tan importante. Y dice la enseñanza: fue escarnecido, juzgado por sacerdotes, escribas, fue creído, seguido y circundado por unos cuantos. Esto ya lo habíamos comentado. En el caso siempre de los profetas, eran unos cuantos nada más los que lo escuchaban. En Jesús bien fueron unos cuantos los que finalmente lo acompañaron hasta el final de sus días, aunque muchos lo acompañaron en su predicación y escucharon su palabra. Y nos dice sobre Roque Rojas: sus manos repartieron bálsamo. Roque Rojas tenía el don de la curación espiritual, porque tenía todos los dones desarrollados, igual que Damiana Oviedo, igual que los seguidores de Cristo, Pedro, Juan y los demás apóstoles, y los discípulos de Pedro y de Juan. Todos ellos tenían los dones desarrollados, por eso hicieron prodigios que encendían la fe en todos los corazones. Y nos dice la enseñanza: sus labios hablaban de lecciones proféticas que se realizaban al pie de la letra. Sus labios sabían decir consejos llenos de consuelo para los corazones enfermos. Su mente sabía concebir grandes inspiraciones y sabía elevarse con el éxtasis de los justos, de los apóstoles, de los profetas. Su espíritu sabía desprenderse de este mundo y de su carne para penetrar en el valle espiritual y humildemente llegar hasta las puertas del arcano del Señor. Así que Roque Rojas es un ideal para todo espiritualista. Nos dice la enseñanza 1, párrafo 8. Más tarde, cuando llegó el instante prometido de mi comunicación, encontré que de aquellos 7 escogidos, solo uno o una velaba en espera del casto esposo. Y ese corazón era el de Damiana Oviedo Suárez, la doncella cuyo entendimiento fue el primero en recibir la luz del rayo divino como premio a su perseverancia y su preparación. Hermanos, este camino espiritual es de ir paso a paso, aprendiendo, practicando, amando, orando, y con esa perseverancia poder tener la preparación suficiente para alcanzar en este tiempo la comunicación de espíritu a espíritu. Esa es la clave para todo espiritualista. Los escogidos y ungidos, no todos reconocieron el verdadero espiritualismo. Aquí tengo un inciso que nos dice: los escogidos y ungidos que nunca conocieron el verdadero espiritualismo, sino el espiritismo, y fundaron su propia iglesia. Este es un tema un poco difícil para ser tocado, pero lo voy a hacer porque es una oportunidad. Hablando de Roque y de Damiana, vamos a hablar de aquellos que no pudieron comprender el momento en que estaban viviendo. Dice este párrafo: ¿quiénes fueron aquellos 6 escogidos? Porque ustedes recordarán que fueron 7 los ungidos que recibieron en su frontal tanto la marca como la unción de ser representantes de los sellos del 1 al 5 y el 7. ¿Cuál fue el cumplimiento de estos escogidos? Porque fueron en total 7 y Damiana fue el 6º. Cuando el párrafo 58 hace referencia a que algunos de los creyentes y escogidos se confundieron, fue en principio a que cuando Elías
se estaba manifestando en espíritu a través de Roque Rojas. Repitió la frase: yo soy Elías, el de la transfiguración en el monte Tabor. Y hubo inquietud al no poder comprender cabalmente la manifestación espiritual que estaba sucediendo. Y viene un párrafo que nos aclara muchas cosas. Es el párrafo 86 de la enseñanza 10, que nos dice: ved que muchos labriegos que fueron los primeros discípulos del espiritualismo han caído en el grave error de creer que los sellos son recintos y que fueron desatados en esta nación y que ellos son sus poseedores. Este es un equívoco señalado en un párrafo de Vida Verdadera. ¿A qué está aludiendo este párrafo? A aquellos que, no pudiendo comprender, no supiendo esperar y no supiendo prepararse, siguieron un camino propio. Esto dio origen a ciertas escuelas totalmente equivocadas que aún subsisten, y a ellas voy a hacer referencia un poquito más adelante. Y nos dice la enseñanza 126, párrafo 30: mas si aquellos se dividieron y no supieron vivir en armonía, vosotros llevad vuestro cargo con obediencia. Se refiere a los del sexto sello. A lo que se refiere el Divino Maestro en esos párrafos es que entre aquellos primeros hubo una errónea interpretación de los hechos. Primer equívoco, primer error o primera confusión. Algunos creyeron que Roque Rojas era Elías reencarnado. Esto es exactamente lo que ocurrió en el segundo tiempo, cuando interpelaban los escribas y fariseos a Juan el Bautista preguntándole: ¿eres tú el Mesías? Lo mismo ocurrió en este tiempo. Confundieron a Roque Rojas con el mismo Elías y van a ser la iglesia eliasista. Segundo equívoco, que se deberían fundar 7 iglesias. Interpretaron totalmente equivocados los 7 sellos. Ellos pensaron, creyeron que deberían fundar 7 iglesias en recordación de las 7 iglesias de Asia que fundaron Pedro, Pablo y sus discípulos. Como consecuencia, y esto es muy importante, y fue un cisma que se dio dentro del espiritualismo naciente, se distanciaron de Roque Rojas y Damiana Oviedo. Para hacerles comprender el nuevo tiempo que se iniciaba, se vio en la necesidad, Roque Rojas, de instruirlos, encendiendo lámparas, presentando la escala de 7 peldaños y utilizando imágenes que, pasado el tiempo, iban a ser innecesarias para el culto perfecto a la divinidad y serían omitidas en este tiempo, labor que nos corresponde a nosotros propiciar. Cuando todo esto de los símbolos, de las escalas, de los colores de aquel tiempo que estaban representando lo divino pudiera ser comprendido, podíamos dar paso a una nueva humanidad más espiritualizada. Pero hasta la fecha esto no se ha dado. Apenas estamos abriendo este camino en este mundo de tinieblas y de incomprensión que permanece aletargado. Y cito el párrafo 31 de la enseñanza 253. Nos dice el maestro: ante la claridad con que os vengo hablando, hay quienes me dicen: maestro, ¿cómo es posible que desconozcamos muchas de las prácticas que Roque Rojas nos legó? Y dice el maestro: a lo cual yo os digo que por eso os puse
aquel ejemplo del segundo tiempo, cuando hice comprender al pueblo que por cumplir con ritos, formas, tradiciones y fiestas, se habían olvidado de la ley, que es lo esencial. Os recordé este hecho de vuestro maestro para que comprendieseis que también ahora debéis olvidaros de tradiciones y ceremonias, aunque las hayáis aprendido de Roque Rojas, como en aquel tiempo el pueblo las había heredado de Moisés. Ahora bien, no quiero deciros, dice el maestro, que ellos os hayan enseñado algo malo. No, ellos tuvieron necesidad de recurrir a símbolos y actos que ayudasen al pueblo a comprender las divinas revelaciones. Era un método didáctico en ese momento. Pero una vez logrado aquel objetivo, ha sido necesario venir a borrar toda forma o simbolismo ya inútil para hacer que brille la luz de la verdad y la verdadera espiritualidad. Esta palabra de método didáctico es mía, no está en la enseñanza. Nada más para ilustrar este hecho. Por otra parte, aquellos que dice la enseñanza, que no supieron vivir en armonía, siendo de los primeros escogidos y marcados, y se dividieron, fueron aquellos que no supieron esperar y en sus equívocas interpretaciones de la manifestación que estaban contemplando, procedieron a la fundación de lo que ahora se conoce como la iglesia eliasista, que hoy practica el lucro, la mediunidad y el espiritismo. Por otra parte, sobre Roque Rojas se crearon mitos que justificaron las creencias eliasistas. Ellos mismos crearon estos mitos. Entre otras, el mito de que Roque Rojas descendía por línea paterna de judíos y de sangre real otomí por línea materna. En una investigación seria de estos hechos, no existe documentación confiable porque no existe registro alguno, ni folio eclesiástico de su nacimiento, ni su acta de defunción. Lo mismo en el caso de Damiana que Roque Rojas. En el caso de Roque Rojas, sus apellidos paterno y materno son hispanos y no tienen raíces judaicas ni otomís. Para los eliasistas, Roque Rojas es el gran hijo del sol, como si el sol fuera el gran creador del universo y no existiese un Dios verdadero. Haciendo a un lado todas las aberraciones y creencias fantásticas eliasistas, nos dice el maestro, las ramificaciones. Desde entonces hasta el presente, párrafo 11 de la enseñanza 255. Muchas congregaciones se han formado como ramas que brotaron de aquel tronco de Roque Rojas. Aclaraciones del Divino Maestro para los eliasistas. Los 7 sellos no son iglesias. El libro de los 7 sellos es la historia de vuestra vida, vuestras luchas, vuestros triunfos, vuestras caídas, vuestros sufrimientos, combates y al final vuestra redención, llena de gloria, llena de himnos, llena de festín espiritual a la diestra del Señor. ¿Cuándo será esto? Cuando estemos en espíritu en la casa del Padre, regocijándonos con el cumplimiento de nuestra misión como pueblo y como seres espirituales. Hasta aquí este mensaje. Que la paz y el amor de mi Padre quede con mis hermanos. Continuaremos.